Hola muchachones, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bueno? Dado que ya tenemos nuestro curso de programación orientada a objetos fundamental en el canal, voy a comenzar con videos explicando los principios SOLID. Pero, ¿y qué son los principios SOLID? Son 5 principios muy sólidos. Son fundamentalmente una guía o un estándar para la programación orientada a objetos, y realmente no solo para la programación orientada a objetos, pero así lo definen los teóricos, así que culpen a otro. Proporcionan un enfoque para escribir código que tiene como objetivo hacerlo más legible, modular, fácil de modificar y mantener, menos acoplado y por supuesto fácil de escalar, o bueno, así debería ser. Y lo que se quiere con esto es que el código, tu código, no se vea así. ¿Pero qué carajo significa SOLID? Pues es un acrónimo. La S significa principio de responsabilidad única, o en inglés Single Responsibility. La O significa Open Close, o principio abierto o cerrado. La L significa Least Scope Substitution, que sería en español principio de sustitución de least scope. La cuarta, que es la I, significa Interface Segregation, principio de segregación de interfaces. Y la quinta y última sería el principio de inversión de dependencias, o en inglés Dependency Inversion. En este video nos importa explicar el primer principio. El primer principio, y creo que uno de los más importantes, como si hubieran 100. O quizás sí, es el principio de responsabilidad única. Para que nos entendamos, si tu mamá, abuela, abuelo, abuele, ¿qué estoy diciendo? Te mandan a comprar una docena de malditos huevos, es para que compres 12 huevos, no que compres 10 huevos o menos y la vuelta la gastes en vicios o vete tú a saber qué. O peor aún, si tu ex es tu ex, significa que no deberías joder más por ahí. No significa que estés buscándola de nuevo para dar lástima. Ei, amor, antes de fazer isso, né? Termina comigo. Por si no se entendió, el principio de responsabilidad única quiere decir una clase, un método, una función, una interfaz o incluso una variable deberían significar y o hacer una sola cosa y no más que eso. ¿Cómo sería tener una clase con varias responsabilidades? Aunque la clase se llama personaje y puede realizar varias acciones, esto podría implicar que tenga muchas responsabilidades o tipos, lo que podría complicar su lógica si consideramos más acciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre con un ataque especial o cuando un personaje de tipo físico sube de nivel y aumenta atributos diferentes a los de un personaje de tipo mágico? Que aunque hemos añadido la variable máxima experiencia, la clase sigue siendo la misma. Pues bien, esta variable indica cuánta experiencia acumulada se necesita para subir de nivel. El inicializador sigue igual, pero al final del método atacar se añade la llamada al método privado subir nivel. Este será el encargado de determinar cuándo un personaje debe subir de nivel. Obvio, hace varias cosas que se pueden diferenciar claramente. Verifica la cantidad de experiencia ganada al atacar según el tipo, calcula la nueva experiencia, verifica si la experiencia es suficiente para subir de nivel y efectivamente sube el nivel. Y por último, imprime información para saber qué atributos del personaje subieron de nivel. Al hacer la prueba, instanciando 2 veces la clase personaje, pero con diferente tipo, el resultado nos muestra cada vez que se ejecuta un ataque. En este caso lo hemos simulado con un bucle for para llegar al punto en el que los personajes suben de nivel, hasta que el nivel y los atributos correspondientes a cada personaje se incrementan. Ahora vamos a refactorizar para que cumpla con el principio. La clase abstracta personaje se divide en varios métodos. El método abstracto atacar, para que las clases hijas decidan cómo ataca cada tipo de personaje. El método privado abstracto, de nuevo, mejorar habilidades, que implementará la lógica de mejora según el tipo de personaje. Ya saben que pueden entender un poco mejor esto en el curso de programación orientada a objetos que publiqué hace pocas semanas. El método privado verificar nivel, que implementa la lógica común que decide si puede o no subir de nivel y cómo lo hace. El método privado puede subir nivel usado por verificar
verificar nivel, para saber si puede o no subir el nivel. Y último, el método privado subir nivel, usado por el método verificar nivel para efectivamente subir el nivel del personaje. A su vez, usa el método abstracto mejorar habilidades. A esto es lo que en programación, y en este caso orientado a objetos, nos referimos con principio de responsabilidad única. Hemos tratado de separar la responsabilidad de las acciones o comportamientos de la clase personaje en métodos muy específicos con una lógica común. Pero aún no hemos resuelto el problema principal, el problema del tipo de personaje. Para solucionarlo, usando el principio hemos creado, como ya vieron, una clase abstracta. Con esta crearemos dos clases hija, la clase guerrero y la clase mago. Primero, para guerrero no hay nada nuevo, hay una definición e inicializador para la clase. Segundo, lo importante, implementamos el método abstracto atacar. Este método del guerrero realiza un ataque perteneciente a un personaje de tipo guerrero y verifica el nivel, usando la lógica ya implementada en la clase padre personaje. En tercer lugar, por supuesto, implementamos el método abstracto mejorar habilidades, que tiene no más que una lógica relacionada solo al guerrero. Ahora, con la clase mago hacemos lo mismo. En primer lugar, tenemos una definición e inicializador con los atributos correspondientes al mago, así como el guerrero tenía sus propios atributos. En el caso del guerrero era fuerza y resistencia, y para el mago tenemos inteligencia y maná. Segundo, el método atacar es implementado, por supuesto, con la particularidad del ataque de un mago. Y para los que vieron Harry Potter, tercero, lo mismo sucede con el método mejorar habilidades. Al implementarlo, incrementamos los atributos correspondientes del mago cuando se sube de nivel. Lo mismo sucedía para el guerrero, pero con los atributos pertenecientes al guerrero. Al ejecutar, el resultado sigue siendo básicamente el mismo que el código anterior sin refactorizar. Hemos separado los tipos de personajes usando clases. Cada clase tiene su propia lógica y se podría seguir extendiendo según las necesidades y o comportamientos de cada tipo. Y no solo eso, si en nuestro juego queremos tener ahora un tipo demonio, solo tendríamos que crear una nueva clase, y así con tantos tipos como quisiéramos. Como todo en la vida, hay ventajas y desventajas. Tengo dos consideraciones importantes a la hora de aplicar el principio de responsabilidad única. Cada clase debe tener una justificación clara. No hace falta hacer una clase para cada mini responsabilidad solo por separarlo todo en piezas más pequeñas, porque podrías estar diseñando excesivamente muchas clases y al final código difícil de leer realmente. Y la segunda consideración, refactorizar solo si es realmente necesario. Podrías incluso unir clases cuando tenerlas separadas no aporta nada más que tener código más pequeño o muchas clases representando mini responsabilidades. Cuando uno está empezando y aprende este tipo de principios, cree que para hacerlo bien y para que vean tu código mejor hay que hacer muchas mini clases separando en muchas mini responsabilidades, y al final vas a tener código que podría estar en un solo lugar separado. Quizá esto se pueda entender un poquito mejor en los siguientes principios, quizá en el principio de segregación de interfaces, pero eso lo veremos luego. El principio abierto o cerrado, open close, formulado por Bertrand Meyer, es crucial, pues nos indica que una pieza de software, sea una clase, módulo, funciones, métodos o como sea que se llamen en el lenguaje de programación que estés usando, debe permitir la extensión, y con extensión me refiero a abierto, sin modificar su código original, y esto quiere decir cerrado. Imaginemos que tenemos una pizzería y la pizza básica principal es la pizza de queso. Cuando los clientes piden ingredientes extra como pepperoni o piña, ¿en serio piña? Simplemente los añades sobre la pizza de queso sin cambiar la receta original. Así puedes ofrecer nuevas opciones sin modificar la pizza de queso que ya funciona. Para el que se puso a ver cómo lo estafan con Pambi y no entendió aún, el principio Open Close establece que un módulo, clase, método o función debe permitir cambiar su comportamiento sin alterar su código original. Veamos cómo sería la clase personaje cuando no cumple con el principio Open Close, clase que por cierto hemos venido usando desde el video anterior. Si quisiéramos agregar un nuevo tipo de personaje, tendríamos que modificar directamente el método atacar. Modificar este o cualquier método de la clase va en contra del principio. Pueden notar como el código necesita ser modificado para agregar dos nuevos tipos, el arquero y el sanador. Si agregásemos más personajes,
que aconsejo que lo prueben por su cuenta, incluso pausando el video, veríamos cómo el método se hace más complejo, difícil de leer y por tanto comprender. Y mientras más código tenemos en un solo lugar, mientras más complejo es ese código, más probabilidad de errores. Para quienes vieron el primer video de la serie, se darán cuenta que estamos aplicando a su vez el principio de responsabilidad única. Una vez tenemos refactorizada la clase abstracta personaje y nos centramos en el método atacar, que ahora también es abstracto, vamos a ver cómo la manera correcta de aplicar el principio open close, al menos en este ejemplo, es tener una clase por cada tipo de personaje. Tenemos una clase específica, o podríamos decir una clase especializada para el guerrero, que extiende de la clase personaje, y vemos cómo su método atacar, aparte de implementar el método de la clase padre abstracta personaje, está realmente especializado en lo que sería un ataque del personaje de tipo guerrero. De la misma manera lo podemos ver como el resto de personajes: el mago, el arquero, el sanador. Este diseño cumple con el principio porque permite la incorporación de nuevos tipos de personajes extendiendo la clase personaje, sin necesidad de modificar las clases existentes. Cada subclase define de manera única cómo atacar y cómo se mejora mediante la implementación del método mejorar habilidades, detallando por tanto las habilidades particulares que cada tipo de personaje desarrolla al subir de nivel. Por ejemplo, el guerrero incrementa su fuerza y resistencia, el mago mejora su inteligencia y maná, el arquero aumenta su precisión y el sanador potencia su sabiduría. Al ejecutar simulando con el uso de un bucle for varios ataques para cada personaje, podemos ver el ataque de cada uno de ellos y además podemos ver el momento en que suben de nivel, de acuerdo a los parámetros que configuramos para cada uno de ellos en el inicializador de la clase de cada uno. No solo mantenemos las clases cerradas a modificaciones, reduciendo la posibilidad de errores por cambios sobre un tipo de personaje que pudieran afectar a otro tipo de personaje, como vimos en la primera implementación al inicio del video de la clase personaje, sino que también las mantiene abiertas a extensiones, facilitando la adición de nuevos personajes, como podría ser un gigante, un bárbaro o un demonio en el futuro. Así, este enfoque asegura que el sistema es fácilmente escalable y mantenible, al tiempo que se adhiere a los principios de buen diseño orientado a objetos, permitiendo que el software evolucione de manera sostenible y controlada. Consideraciones: la complejidad inicial al aplicar este principio puede requerir más tiempo y esfuerzo, puesto que requiere pensar y diseñar de manera abstracta. El punto anterior puede llevar al sobrediseño, que llevaría a tener abstracciones que podrían terminar siendo realmente inversion. El principio de sustitución de Liskov, formulado por Barbara Liskov, nos dice que si tenemos una clase y en su lugar usamos una clase hija o subclase, no deberíamos tener problemas. Resumiendo, este es el principio, diría yo, más camuflado. Espera, ¿entendieron el chiste? ¿Verdad? ¿Entendieron? ¿Verdad? Vamos a usar una de estas metáforas raras que tanto me gustan. Imagina que estás en una fiesta de disfraces donde todos deben estar disfrazados de superhéroes. Tú llegas vestido de Batman y tu amigo de Robin. Ahora, si Robin decide un día vestirse de Batman, nadie en la fiesta debería notar la diferencia en cómo actúan. Sí, por supuesto, el cambio de disfraz de Robin altera cómo interactúas con él en la fiesta, entonces, Batman, tenemos un problema. Para aquellos que estaban demasiado preocupados pensando aún en lo que hubiera pasado si la oreja de Trump hubiera sido más pequeña, un momento, esto no tiene sentido. El principio nos dice que cualquier subclase debería poder sustituir a su clase base sin destruir el programa. Primero, veamos cómo una clase y sus subclases nos complican la vida. En este caso, cómo ignoramos a la pobre Bárbara y su sabiduría. Tenemos la clase abstracta personaje y el método atacar. Esto nos permitirá crear varios tipos de personas que pueden atacar rehusando el método atacar de la clase personaje.
personaje. Un momento, ¿notan algo extraño? El sanador está generando una excepción para decirnos que no puede atacar. Bueno, es un sanador. Algunos dirán, bueno, un sanador puede atacar, pero en mi caso yo estoy haciendo el video y yo decido que el sanador no puede atacar. Vamos a probarlo creando instancias de los diferentes personajes y ejecutando su método atacar. Pueden ver cómo se genera una excepción para el sanador, indicando efectivamente que los sanadores no deben andar por allí violentos atacando a la gente. ¿Quién se han creído? Las fuerzas de seguridad de Venezuela. El principio de sustitución del LeetCode básicamente nos da una guía para que este código pueda ser ejecutado sin ningún problema. Bueno, no solo este código, en general cualquier código orientado a objetos, sin generar excepciones innecesarias y de manera transparente. Bueno, sí, aquí estamos y seguiremos usando el principio de responsabilidad única y el principio abierto cerrado o open close que hemos visto en los dos primeros videos de esta serie. Lo primero es hacer una modificación en la clase base personaje. Vamos a incluir un método abstracto o un abstract method que se llama realizar acción, que nos va a servir para facilitar el cumplimiento del principio de sustitución del LeetCode, pues en lugar del método atacar tenemos uno más generalista. Ahora vamos a introducir una nueva clase llamada personaje atacante. La verdad, perdonen los nombres, estoy buscando la manera de hacer los conceptos lo más entendibles posibles para personas con realmente muy poco conocimiento, y también estoy asumiendo que tienen un nivel de inglés nulo o muy bajo. Esta nos ayudará a separar la lógica de los personajes que atacan de los que no, al tener un método abstracto atacar, y como pueden ver hereda de la clase principal personaje. Ahora sí podemos crear las clases guerrero y mago, debido a que ambas atacan, obviamente cada una con su particularidad. Estas pueden heredar de la nueva clase personaje atacante, y por supuesto la clase sanador no heredaría de personaje atacante sino de personaje, permitiendo de esta manera que tenga su propio método curar, invocado a su vez por el método realizar acción, y así tenemos a un sanador que no ataca ni debe tener ninguna excepción para indicar que no puede atacar. Nos queda instanciar a todos los personajes e invocar el método realizar acción, que como ya deben saber es el encargado de invocar el correspondiente método atacar o el método curar según el tipo de personaje. Pueden notar que uso una función llamada iniciar batalla, que recibe como parámetro una lista de personajes para luego llamar el método realizar acción en cada uno de ellos. A esto se le llama top typing, y lo pueden ver mejor explicado en el curso completo de programación orientada a objetos de este canal. Al ejecutar pueden ver cómo se van realizando las acciones correspondientes a cada personaje creado, y no tenemos ninguna excepción o problema como si lo teníamos anteriormente. Lo que podemos ver acá es cómo al ejecutar el método realizar acción, que realmente pertenece a la clase principal o base personaje, no tenemos ningún problema, es decir, estamos usando el método desde la clase base, pero su implementación final es la de cada tipo de personaje. Nada más y nada menos estamos cumpliendo con el principio de sustitución del LeetCode. Consideraciones, otra vez, ¿por qué? Yo la verdad quería hacer lo que me diera la gana, pero siempre hay consideraciones en la vida. Evitar la sobregeneralización. No todas las clases son candidatas ideales para la herencia. Hay que diseñar jerarquías de herencia o jerarquías de clases solo cuando haya una verdadera relación. Por ejemplo, un guerrero es un tipo de personaje que ataca. Evitar sobrecargar clases, hijas o subclases con funcionalidades irrelevantes. Las subclases no deberían estar sobrecargadas con funcionalidades que no se aplican a la clase base. Esto puede conducir a pasarnos por el principio de sustitución del LeetCode si las subclases empiezan a actuar de una manera que no es esperada por la clase base. En nuestro primer ejemplo podemos recordar al sanador intentando atacar. ¿Por qué un sanador tendría que atacar? Generando una excepción. El principio de segregación de interfaces nos dice que una clase no debería verse forzada a implementar interfaces o lógica que no necesita. Y antes de que los expertos en Python salten, tutoriales de hackeo de Hackerman. ¿Cómo hackear el tiempo? En Python no existen las interfaces. Simulamos las interfaces con clases abstractas
y métodos abstractos. Pero ojo, el concepto sigue siendo útil y es la razón por la que hago el video. Para explicarlo mejor, vamos a usar una de esas metáforas que ciertamente me encantan. No, God! Imagina que estás manejando un auto. Lo que tú tienes es una interfaz de manejo. El volante, los pedales y la palanca. Ahora, si fueras un piloto de avión, no usarías un volante. Bueno, depende del avión, pero asumamos que no. Tendrías una cabina con 1000 botones y controles específicos. Lo mismo pasa con las interfaces. No hagas que tu coche tenga botones para volar solo porque podrías necesitarlo en algún punto. Los coches no vuelan. Bueno, eso nos decían en las películas de los 90 e inicios de los 2000. Así que solo usa la interfaz que te sirve. Para aquellos que estaban demasiado ocupados pensando en qué pasó con los NFT de monos y no entendieron absolutamente nada, el principio de segregación de interfaces nos dice que debemos crear interfaces específicas para cada funcionalidad y no obligar a nuestras clases a implementar cosas que ciertamente no necesitan. Si usamos la clase personaje que hemos estado usando en algunos de los videos anteriores y hacemos que no nos ayude a cumplir con el principio de segregación de interfaces, tenemos que cada clase hija o subclase a partir de la clase personaje tendría que tener sí o sí todos los métodos implementados, como atacar o curar, aunque no hicieran falta ambos dependiendo del tipo de personaje. Por ejemplo, tenemos la clase sanador a partir de personaje. Si se fijan, estamos obligando al sanador a implementar un método que no necesitaría: atacar. Y sí, supongamos que los sanadores no pueden atacar. ¡No creo! Quienes han estado realizando o viendo la serie sobre los principios Solid. Pero hermano de mi alma, tú no eres de huesos negros, eres huesos de diamante. Se habrán dado cuenta que venimos usando el mismo código o aproximadamente el mismo código video tras video. Si refactorizamos la clase personaje para que nos ayude a cumplir con el principio, podríamos dejar solo un método: realizar acción. Pero no es esa la parte importante, ya que aún no hemos hecho ninguna interfaz. Y el principio se llama principio de segregación de interfaces. Para cumplir con él, debemos comenzar a tener clases específicas para cada acción o grupo de acciones que necesitemos. En el caso de Python, pues acá no podemos diferenciar directamente con palabras clave o sintaxis una clase de una interfaz. Básicamente tenemos solo clases, a diferencia de lenguajes como Java, que permiten directamente las interfaces. Y ahora podemos tener al sanador implementando la clase personaje y la interfaz iCurador o iCurator o iCurador. Esto ya suena a marca de Apple, para que solo tenga el método curar implementado. Se estarán preguntando por qué estoy usando una i antes de curador. La i puede usarse como un estándar o patrón, de hecho se usa en algunos lenguajes de programación para indicar que estamos hablando de una interfaz, y en Python me parece bueno hacerlo, ya que Python, como ya mencioné previamente, no permite el uso explícito de interfaces. Para el guerrero necesitamos una interfaz dedicada para el método atacar. La primera combatiente, ¿no? Y luego, por supuesto, implementarlo en la clase guerrero. Si ejecutamos, podemos ver el ataque de cada personaje y además podemos ver el momento en que suben de nivel, de acuerdo, por supuesto, a los parámetros que configuramos para cada uno de los personajes. De esta manera podemos tener múltiples interfaces que hagan nuestro código más modular, es decir, podemos tener métodos que serían reusados por muchos personajes, pero no por todos los personajes. O podemos crear personajes complejos que usen métodos realmente variados. El límite realmente es la imaginación y la memoria de la computadora. Bueno, no, a menos que seas Google Chrome y ahí sí que tienes límites. Pues sí, consideraciones. La cohesión es clave a la hora de aplicar este principio. ¿Qué quiero decir con cohesión? Una clase es cohesiva cuando todos, o al menos la mayoría, de sus métodos están relacionados entre sí. Por ejemplo, en un guerrero podríamos tener un método para atacar, otro para defender y otro para esquivar. Ahora, algunos podrían estar tentados a crear una interfaz separada para cada uno de estos métodos, pensando
Claro, así podríamos usar estos métodos donde sea necesario. Y es verdad, pero esto nos llevaría a tener muchas interfaces pequeñas fragmentando las responsabilidades. Es decir, si la responsabilidad de un guerrero es el combate físico, lo que incluye atacar, defender, esquivar y otros, pero separamos cada acción en su propia interfaz, terminamos con micro responsabilidades. Como ya hablamos en el video sobre el principio de responsabilidad única, eso también puede ser un problema. Y ojo, imagina que luego decidimos, por ejemplo, agregar más acciones al guerrero, como saltar, volar, usar 2 espadas o hacer un ataque especial. Tendríamos que crear aún más interfaces, aumentando la complejidad, dificultando el mantenimiento y obviamente haciendo que escalar el código sea un dolor de cabeza. Principio de inversión de dependencias. El último de los principios Solid, el último de los caballeros, el último gran héroe, el último Void. En el software hay módulos, componentes o clases de alto y bajo nivel. Según cómo lo organicemos, podría ser más complejo de escalar el código y por tanto el software. Pues el principio nos pide por favor no hacer depender una clase de alto nivel directamente de una clase de bajo nivel. Imagina que tienes un auto que solo funciona con llantas de una marca y tamaño específico. Si esa marca deja de fabricarse o no encuentras el tamaño exacto, tu auto queda inservible. Básicamente los autos en Venezuela o Cuba. Pero si tu auto está diseñado para aceptar cualquier llanta que cumpla un estándar universal, como el tamaño y la presión adecuados, puedes reemplazarlos fácilmente en cualquier taller. Pues bien, eso es el principio de inversión de dependencias. Es decir, el auto no depende de los detalles concretos. ¿Y qué es un detalle concreto? Pues una marca específica de llantas. Más bien dependería de una abstracción. ¿Y a qué me refiero con una abstracción? Pues simplemente una llanta compatible sin importar la marca. Las clases, los módulos o componentes deberían siempre o en lo posible depender de abstracciones. Supongamos que tenemos un guerrero con una espada. Hasta acá todo parece perfecto. Y sí, por supuesto que funciona. Pero ¿y si ahora queremos que el guerrero tenga, por ejemplo, una lanza? ¿Y si queremos que ahora el guerrero tenga un arco? ¿Qué? ¿Notan el patrón? Cada vez que queremos un arma diferente, tenemos que cambiar la dependencia. La espada, la lanza o el arco. Es decir, tenemos que cambiar el código de la clase guerrero para que cambie el tipo de arma. Pero ¿y cómo podemos evitar tantos cambios en las dependencias del guerrero si solo queremos cambiar su arma? Tenemos la espada, la lanza y el arco. Como ya deben imaginar, son realmente un arma. Si preguntamos por un arma, la respuesta siempre va a ser ¿pero qué arma? Es por eso que ven la clase arma con un método abstracto usar. Ahora, como muchos sospecharán, el guerrero tiene un arma y no una espada. Acá están notando algo que quizás sea nuevo. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? El parámetro arma del constructor de la clase guerrero está seguido de 2 puntos y la palabra arma, tal cual está escrita a clase, en este caso la clase abstracta arma. Con esto le estamos diciendo a Python que la clase guerrero espera un parámetro de tipo arma en la variable arma. Lo podemos resumir simplemente en el guerrero necesita un arma. Pero como ya dijimos, un arma es algo abstracto, es un concepto, no es algo tangible o que exista. ¿El para qué cosa de quién? Lo que sí existe es el tipo de arma. La espada, el arco, la lanza. Y así es como usando la herencia podemos tener cada una de las diferentes armas. Un momento. Estoy seguro que ya aprendieron el concepto de herencia en mi curso completo de programación orientada a objetos. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Ahora podemos tener guerreros diferenciados por armas sin necesidad de estar cambiando el código del guerrero. Pero acá estamos creando un objeto para cada arma, y si queremos cambiar el arma de un guerrero, ¿cómo lo haríamos? Como ven,
Con un simple método nuevo en la clase guerrero que nos permita cambiar el arma, ya podríamos tener un guerrero que cambiase de arma. Consideraciones, no creerían que acá no hay nada a considerar, ¿verdad? Y luego de los videos anteriores, las consideraciones o consejos ya son básicamente los mismos, para ser sincero. No gasten plata en pendejadas. Perdón, me emocioné. Ahora sí, hablemos del principio. Este principio es básicamente útil cuando la base de código, es decir, la cantidad de código es grande, cuando la complejidad del código crece. Y bueno, no estén usando este ni los demás principios solo para parecer los que más saben de Solid. Son principios, no son impuestos. Dejen sus comentarios sobre el principio, qué consideran que está mal, qué consideran que es útil, y así podemos abrir un buen debate en los comentarios. Por favor, para que me puedan apoyar los que quieran, ya saben, like al video, comenten, pregunten cualquier cosa, trataré de responder. Campanita, suscríbanse si no están suscritos, y ahí están el resto de videos del canal para los que deseen explorar y ver si alguno de los videos les es útil. Nos vemos en la próxima, hasta luego.